ser asociado del clúster es un intangible, pero que aporta dos cosas que son muy tangibles. El capital relacional y, en segundo lugar, es nuestro paquete de actividades. Todos decimos que sí a la sostenibilidad y lo ponemos como en un punto importante, pero luego la realidad de compra ahí no está tan claro. Yo creo que en la parte de digitalización, inteligencia artificial, creo que es algo que tenemos que estar, como todos, muy atentos, porque esto va a una velocidad de vértigo. Trabajamos mucho en la parte de la innovación, intentamos ser un poco el vector que canaliza con todo este ecosistema proyectos innovadores. Tenemos empresas que están trabajando directamente la robotización y los procesos internos, cómo se pueden automatizar. Bienvenidos a Campamento Base, un espacio para conocer a las personas que están detrás de las empresas industriales, cómo trabajan, cómo deciden, cómo venden y cómo viven su día a día. Soy Héctor Ciscar, CEO de Kumbu, y mi objetivo aquí hoy es muy simple: desmontar mitos y entender qué hay detrás del éxito en sectores complicados. Hoy me acompaña Jesús, director del clúster de innovación de envases y embalajes. Jesús lidera una entidad con un reto increíble. En un sector industrial donde la gente se pelea por cada céntimo del margen y donde la guerra de precios es el pan de cada día, su trabajo es sentar en la misma mesa a competidores para que colaboren e innoven. Todo esto además con la presión de las normativas europeas sobre plástico y sostenibilidad respirándoles en la nuca. Vamos a ver cómo se gestionan todos esos egos empresariales y cómo se vende el concepto de colaboración a la industria. Empezamos. Muy buenas, Jesús. Un placer. Por fin le ponemos cara. Héctor? Muchas gracias por venir al campamento. A vosotros. Como siempre te he comentado antes, siempre empezamos a hablar por la persona. ¿Quién es Jesús? Bueno, pues Jesús es un trabajador incansable desde hace muchísimos años, muy relacionado con el sector del envase. Bueno, yo de formación, fíjate, estudié biología, estudié biología en Valencia. Diferente de envases a... Sí. Bueno, luego la vida te va llevando por diferentes cosas, ¿no? Estudié biología y luego me especialicé con temas que tenían que ver mucho con la sostenibilidad, con el medio ambiente, con un par de másters y de cursos posgrados. Y bueno, acabé desarrollando sobre todo mi etapa profesional más importante, muy ligado a centros tecnológicos alrededor del envase y del embalaje, y finalmente, pues bueno, entré a formar parte de este proyecto del clúster a finales del 2015, donde de alguna manera, pues bueno, he podido desarrollar todo un potencial, ¿no? Que es el proyecto del clúster de envase y embalaje, un proyecto muy atractivo y donde estamos haciendo cosas muy, muy interesantes. Y cuando terminas de trabajar, ¿cómo desconectas? ¿Eres capaz de apagar el móvil y desconectar, o eres de los que sale a andar para aligerar la cabeza y haces llamadas? Pues si te digo la verdad, yo solo tengo un móvil. Mi móvil personal es mi móvil profesional, con lo cual desconexión poco. Y luego también la verdad es que a mí no me supone tampoco ningún problema atender cuando estoy en un momento vacacional o estoy en un fin de semana o un sábado. Atender el móvil para mí no me supone ningún problema, igual que tampoco me supone ningún problema cuando estoy trabajando atender una llamada personal. Entonces yo creo que evidentemente siempre hay que tener sus momentos, pero bueno, yo creo que el tema del clúster, la conexión es casi permanente. Es permanente. Y ya no voy un poquito más allá. Cuando vas al supermercado y ves todos los envases que hay, ¿eres de los que coge el envase y lo pone en el carrito, o te pones a ver cómo está hecho, la forma, quién lo ha producido? Siempre. Cuando estás en el supermercado, cuando estás en casa de un amigo, cuando vas en el coche y vas viendo naves o fábricas que te recuerdan o que son socios o clientes, y siempre, eso es un defecto que siempre tienes y que pues bueno, no sé si es bueno o es malo, pero siempre. Eso está apasionado en los envases. Así es. Y es de los que hace las fotos y se lo pasa a los clientes. Oye, mira, echa un vistazo a esto. Totalmente, así es. Eso no se lo quita a uno de encima nunca. Y cuéntanos, la palabra clúster a muchos les suena algo extraño. Cuéntanos qué es exactamente el clúster de innovación de envases y embalajes. Pues mira, clúster, que mucha gente lo traduce como agrupación, que es así, pero mira, tiene otra traducción que es racimo, que yo creo que es la palabra que verdaderamente identifica muy bien lo que es un clúster. Al final, un clúster es, pues, en un territorio determinado donde hay un tejido industrial de un sector, de una cadena de valor o de una tecnología, hay un caldo de cultivo
que ese caldo de cultivo pues tiene unas propiedades y unos puntos a favor a la hora de incrementar la competitividad, de colaborar. Entonces, en esa estructura territorial, el nacimiento de un clúster tiene todo el sentido, que es lo que nos pasa en concreto. Por eso, ese racimo que son las empresas del sector del envase y del embalaje, que están ubicadas en este entorno de Levante, pues nosotros somos un poco como el tronco de ese racimo de uvas, ¿no? Que eso es un poco la función del clúster. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues intentamos mantener conectadas a ese racimo, los intentamos mantener conectados para que se conozcan, para que aprendan, para que compartan y para que se establezcan oportunidades de colaboración. Y yo creo que el concepto racimo creo que es una muy buena definición de clúster. ¿Y cuántas son actualmente de empresas que estáis asociadas? Porque ya lleváis 10 años, os estáis diciendo con esto. Bueno, sí, el clúster es anterior, el clúster nace en febrero del 2007, pero yo creo que tiene una revitalización allá por el año 2015-2016, que es cuando de alguna manera reflota con una actividad diferente, y actualmente el clúster, pues somos 110 socios, con empresas, una estructura empresarial muy horizontal, muy de cadena de valor, que nos gusta hablar siempre a nosotros, materias primas, transformadores, impresores, recicladores, etcétera, etcétera, ¿no? Y creciendo a unos niveles anuales de socios importantes. ¿Cuál es vuestro asociado ideal? ¿Cuál os gustaría? Porque me has hablado de cadena de valor, pero también hay stakeholders que apoyan a esta cadena, ¿no? Claro, claro. Pues mira, nosotros tenemos en esta agrupación, en esta estructura de empresas, tenemos sobre todo yo creo que 3 grandes grupos, empresas que llamamos fabricantes de envase y embalaje, que es toda esta cadena de valor horizontal. Tenemos empresas usuarias, que es la demanda, empresas de alimentación, de cosmética, etcétera, etcétera. Y luego tenemos también empresas que llamamos agentes de conocimiento. Entonces ahí tenemos centros tecnológicos, startups, empresas de digitalización. Pero si tuviéramos que identificar un perfil de socio ideal, el que verdaderamente recibe un valor dentro de ese racimo que antes hablábamos, posiblemente estamos hablando de empresas pymes, que es nuestro tejido industrial a lo largo de la comunidad. Justo iba a preguntarte eso también. Y Tamaño de la empresa. Sí, pues hablaríamos de empresa industrial del sector del envase y un entorno pyme de alrededor de 8, 10, 12 millones de euros. Para que te hagas una idea, en ese volumen de asociados, el 80% son pequeñas y medianas empresas. Luego tenemos grandes empresas, algo menos del 20%, y luego algo puntual de micropymes, pero sobre todo hablamos de pequeñas y medianas empresas. Y cuando te sientes con ellos, te preguntarán también qué aporta el clúster a mi empresa para yo entrar como asociado. ¿Qué les contestas a esto? Totalmente, esa es la pregunta, clave. Pues yo lo que les respondo es que participar en un clúster, lo primero tienes que tener claro y tienes que el proyecto de participar en un entorno donde vienes a aprender, a compartir y a colaborar, en primer lugar eso a ti te tiene que encajar como directivo o como empresa. Y luego lo que les comentamos es que nosotros al final lo que aportamos, participar del clúster, ser asociado del clúster, es un intangible, pero que aporta 2 cosas que son muy tangibles. Uno es el capital relacional, que yo creo que es muy potente, compartir con toda la cadena de valor espacios, eventos, actividades, proyectos, etcétera, etcétera. Creo que aporta mucho, sin ninguna duda. Y en segundo lugar es nuestro paquete de actividades, que al cabo del año desarrollamos más de entre 35 y 40 actividades al año. Pues comentabas que hacíais desayunos, hacíais formaciones. Hacemos muchísimas cosas en diferentes ámbitos, en los ámbitos de la innovación, en el ámbito del conocimiento, en el ámbito mucho networking y mucha oportunidad para que el sector se conozca. Y venimos haciendo actividades desde el principio, que sería el segundo gran bloque, ¿no? Capital relacional y actividad. De lo que me has comentado es que no son desayunos en un hotel típicos como casualmente se dice casposos, ¿no? Pero son algo más amenos, más divertidos. Cuenta un poquito de esto también. Bueno, nosotros nos esforzamos, yo creo que todo tipo de colaboración en el ámbito profesional
parte de la confianza. Ujú. Entonces, lo que favorecemos mucho es que, pues, oye, pues que esos espacios de confianza sean colaboradores, clientes, proveedores, incluso competidores, generamos esos espacios de confianza y nuestros desayunos van muy enfocados a estos, porque lo que tenemos claro es que si queremos mirar hacia la colaboración y hacia abrir y hacia compartir, para que esto surja, lo que tiene que haber primero es confianza. Esto va de personas, que hablábamos antes. Totalmente, totalmente, Hitor. Va de personas y la persona es la que tiene que estar convencida de que participar en este tipo de entornos y en este tipo de asociaciones como es nuestro clúster, pues tiene que ver que es un proyecto que encaja a su forma de ver el negocio, ¿verdad? Entiendo que habrá competidores que gracias a estar en el clúster han hecho proyectos juntos. Pues la verdad es que sí, la verdad es que nosotros, aunque ya te he comentado que no somos una asociación vertical, sino que tenemos un amplio espectro de actividades de nuestros socios, pero claro, confluyen muchos de ellos, confluyen y son competidores. La realidad es que estos competidores, que seamos capaces de ser un poco ese vehículo, ese catalizador, para que puedan establecer tipos de relaciones que están surgiendo, la verdad es que también es algo que nos orgullece y que nos sentimos orgullosos, porque surgen cuando se ven más allá de la disputa diaria del mercado, del cliente. Sí, eso dice mucho del clima que hay dentro, de lo que se va cociendo, de que al final no se ven como competidores, sino como amigos que vamos a resolver un problema conjuntos, ¿no? O bueno, sobre todo, por lo menos conseguimos que vengan con una predisposición mayor que si no fuera por estos entornos, pues a lo mejor no surgía, ¿no? Y aquí se habla de cosas que tienen intereses comunes. Entonces, si tenéis intereses comunes, luego ya en el mercado pues vamos a trabajar cada uno en nuestra línea. Pero si hay intereses comunes, ¿por qué no ponerlos encima de la mesa y trabajar alrededor de ellos? Yo quería preguntar también sobre esa nueva tendencia, moda o hacia dónde va todo el mercado de este boom verde, ecológico. En un mundo tan industrial donde el director de compras, jefe de compras, está luchando céntimo, todo el mundo está tendiendo a comprar envases ecológicos, reciclables. ¿Qué es que la gente está comprando por el boom que hay actualmente y luego cuando ve la factura de lo que vale un envase ecológico se arrepiente? ¿Qué habéis hablado en el clúster? Mira, de esto hay algunos estudios, estudios que llevan mucho tiempo. Hay estudios cuando los usuarios, y hablamos de las personas cuando van al supermercado a comprar, cuando se les hacen encuestas para que valoren la sostenibilidad de los productos y si esto puede ser decisión de compra, todos dicen que sí. Cuando se les pregunta si estarían dispuestos a pagar más por un producto más sostenible, la mayor parte dicen que sí, pero luego la realidad lo que nos dice es que el momento de la compra, el coste, el precio, sigue teniendo un mayor peso de forma general que lo verde o sostenible que sea el producto. Con lo cual, lo que quiere decir esto es que todos decimos que sí a la sostenibilidad y lo ponemos de una manera teórica como en un punto importante, pero luego la realidad de compra y la decisión de compra, ahí no está tan claro que seamos tan sostenibles. Por eso, ese es el reto de la sostenibilidad. Nos sigue pesando más el bolsillo que lo que queremos que sea realmente. Así es. Y hablando de los socios que estábamos antes, ¿has tenido que decir a algún socio que no puede entrar al clúster o has tenido que echar a alguno porque está incumpliendo las directrices o el objetivo final del clúster? No, a ver, nosotros como asociación, toda empresa que quiera participar de nuestro clúster, por estatutos además, se le da acceso. Lo único que sí que tenemos son restricciones, y así lo reflejan nuestros estatutos también, es cuando alguna entidad va en contra de los intereses generales del sector del envase y del embalaje, que sinceramente desde que llevo aquí nunca se ha dado ese caso, ¿no? Yo creo que aquí, cuando vienen las empresas, en general vienen con una buena predisposición a compartir, a colaborar, a aprender y a sacarle un rendimiento y aprovechar todo el valor que le podemos aportar, ¿no? Que antes te comentaba. Entonces yo creo que en general es también algo muy importante que favorece
esas relaciones de confianza, tenemos una masa social muy dada a colaborar, muy abierta, que en definitiva que aporta y que aún hace que este capital relacional, que este ecosistema, que aún sea mucho más valorado. Claro. Y hablando de futuro, en todas las empresas del caso habéis hablado también del futuro, tecnología, de la inteligencia artificial. ¿Qué tecnología crees tú que va a cambiar las reglas del juego? ¿Y cómo ves todas las empresas actuales que hay en el clúster con esa transformación que nos está atropellando a todo el mundo? A todo el mundo, totalmente. Bueno, yo creo que no solamente, bueno, el envase, como yo creo que como la mayor parte de los sectores, yo creo que actualmente hay dos grandes autopistas de conocimiento y de tendencia. Una es la economía circular y otra es la digitalización, que nos está barriendo a todos y donde es un tren que tenemos que subirnos todos los sectores y especialmente el del envase y embalaje. El envase y embalaje es un sector con unos índices de innovación muy importantes porque acaban traccionando de él aspectos legislativos, legales, el mercado, etcétera, etcétera, con lo cual invierte mucho en innovación. Y yo creo que ahora, pues como todos estamos viendo, todo, antes bueno, se hablaba de industria 4.0, ahora ya no sé por qué numerito vamos ya de la digitalización. El Internet de las cosas. Pero todo lo que tiene que ver con IoT, con datos, con inteligencia artificial, es algo que, de hecho, nosotros desde hace 2 años venimos haciendo formación en inteligencia artificial para todos nuestros asociados y es algo que tenemos, que evidentemente hay una altísima demanda porque tenemos que limitar el acceso porque es algo que los sectores de manera general están demandando. Y el sector, yo creo que en la parte de digitalización, inteligencia artificial, creo que es algo que tenemos que estar, como todos, tenemos que estar muy atentos porque esto va a una velocidad de vértigo. Y luego también todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y todo lo que tiene que ver con esa presión legislativa que antes te comentaba y todo lo que es el envase verde. El envase verde y cómo hacemos que el envase sea más sostenible, no solamente por el material, sino porque tenemos sistemas de reciclado más favorables, porque tenemos sistemas de recogida, porque tenemos usos más eficientes, porque tenemos procesos que hacen que el envase pues sea, no sé, más fácil recuperarlo. Entonces, todo ese bloque que va dirigido a hacer un envase más sostenible de manera general, prácticamente te puedo decir que todas las empresas están mirando a ese ítem de una manera importante. Sí, estoy de acuerdo contigo con la parte que has dicho de inteligencia artificial y sobre todo de datos, porque como bien sabrás tú mejor que yo, muchas de las empresas industriales tienen la máquina funcionando desde hace muchos años, pero no saben realmente lo que cuesta producir una pieza. Ese punto de datos unido a inteligencia artificial hace que puedas predecir también cuándo una máquina necesita mantenimiento o cuándo está desgastándose más de lo normal. Eso, a día de hoy, la empresa que no esté poniendo foco en eso también está perdiéndose mucho por el camino, que dentro de unos años le tocará renovar la máquina si no se pone foco ahí. Es algo clave lo que estás comentando, mira, y de hecho nosotros tenemos una experiencia concreta de un proyecto. Nosotros desarrollamos, como te comentaba, trabajamos mucho en la parte de la innovación y desarrollamos, intentamos ser un poco el vector que canaliza con todo este ecosistema proyectos innovadores, y justamente uno de los proyectos que hicimos hace 3 años era un tema de gestión de la información, cómo éramos capaces de tener una información de alta calidad que nos permita, en este caso era un tema de procesar material reciclado en un proceso de inyección de plástico, y que nos permita ser más eficientes, más preventivos con todo el equipamiento, tener datos en tiempo real de cómo está funcionando, y era un tema absolutamente de gestión de datos, con lo cual es algo que también, pues está, como podemos ver, está absolutamente, es algo prioritario. Claro, y hablando ya del futuro, de los próximos 5 años, ya hemos estado hablando que al final el envase más ecológico es la tendencia, pero ¿tú crees que encontraremos fábricas 100% automatizadas con los robotitos que vemos de Tesla y que están sustituyendo a los funcionarios de a pie? Sin duda sí, o sea, yo lo tengo claro. De hecho tenemos en nuestro ecosistema de asociados
tenemos empresas que están trabajando directamente la robotización y los procesos internos de las fábricas, cómo se pueden automatizar. Al final esto es una tendencia que nuevamente, como te comentaba antes, está llegando, está ya, quiero decir, hay tecnología. Otra cosa es que la tecnología sea, a fecha de hoy, sea a nivel de costes y de inversión, se pueda asumir o no, como pasa siempre, ¿no? Con todo lo que es la curva y meseta de la tecnología, pero esa tecnología ya existe. O sea, tú ya puedes mover dentro de planta, tú ya puedes mover todo, puedes mover la mercancía, los productos intermedios, etcétera, etcétera, lo puedes automatizar. Se automatizan los procesos de envasado de final de línea, se automatizan y se revisan los procesos de calidad y de control con tecnología. Entonces, sin ninguna duda, y hay grandísimos ejemplos donde cada vez más la tecnología está entrando y está haciendo que las empresas sean más eficientes. Yo creo que son más eficientes. Y ojo, esto es otro melón que también se puede abrir, ¿no? Con el tema de las personas, ¿no? ¿Qué pasa con las personas y los trabajadores, ¿no? Ahí es donde voy yo, porque en el podcast anterior hablamos también de eso mismo, de que al final dejaremos de tener personas produciendo a personas que estén manteniendo estas máquinas o estos robots para que no pare la producción. Entonces habrá que reciclarse sí o sí. Pero yo por eso siempre, además, esto se debate mucho cuando se habla de tecnología o de IA o de robotización. Yo creo que a lo largo del tiempo siempre han habido picos tecnológicos, quizás ahora estamos en un sobrepico que es tremendo, que todavía no sabemos hasta dónde va a llegar, pero siempre ha habido picos tecnológicos que han cambiado las formas de trabajar. Donde antes había una persona haciendo una tarea X, pues ahora se sustituye por una máquina, un vehículo o lo que sea. Y eso no ha supuesto un declive global en cuanto a las personas que trabajaban o no, o ha sido un menoscabo importante, ¿no? A nivel global, sino lo que ha habido, como tú dices, es una adaptación. Ahora, claro, va a haber que trabajar más en aspectos que tienen que ver con el mantenimiento, con la producción de esas máquinas, de esos equipos, con el control, con el seguimiento, y donde antes pues había una persona haciendo una tarea, pues ahora habrá una máquina, una tecnología, pero detrás yo creo que evidentemente van a seguir estando personas de una u otra manera. Si nos está escuchando ahora un dueño de una empresa industrial, una fábrica, ¿cuál es el error número uno que tú estás viendo en esa empresa que intentan innovar y que debería evitar a toda costa? A ver, yo creo que es un tema de proceso. Yo creo que la innovación no es algo ni puntual, ni anecdótico, ni vamos a participar en un proyecto, o mira, me han propuesto esto y digo que sí porque hay una subvención. Yo creo que la innovación es un proceso es un proceso y es un área de la empresa que tiene que tener el mismo valor que muchas otras áreas de la empresa que nadie discute, como producción, como finanzas o como comercial. Entonces, yo creo que lo primero que tiene que entender una empresa, y esto entiendo que para las pymes es más complicado por los recursos disponibles, es que tienen que sistematizar sus procesos de innovación. Y en esa sistemática, pues asociado a sus recursos, tendrán procesos viables, donde tendrán pues, que explorar cosas, donde tendrán que evaluar con sus clientes, proveedores o colaboradores oportunidades, donde tendrán, sobre todo algo muy importante que yo siempre digo, es que hay que salir mucho, hay que salir mucho de la fábrica o de la planta de producción, y no siempre la salida es la visita de los comerciales que hacen a ferias, que también, porque los comerciales cuando van a ferias, pues el comercial es comercial y lo que quiere es vender. Pero cuando hablamos de aspectos más estratégicos, yo creo que la alta dirección tiene que estar comprometida con estos procesos y es la que tiene que canalizar y ver de qué manera, saliendo de las cuatro paredes, se observa, se identifican oportunidades, se ven tendencias, se comparten experiencias, entornos como un clúster, el nuestro u otros, porque somos muchos, es un buen entorno donde se comparte, donde se aprende, donde se ve, y eso hay que integrarlo dentro de un proceso de innovación bien estructurado.
Yo por eso siempre diría que lo primero que tiene que hacer una empresa es definir muy bien cuál es su estrategia de innovación, qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer, que no haga cosas puntuales, que está bien, pero eso verdaderamente no es innovar y seguramente no lo llevará a grandes éxitos. Hacer un plan, ¿no? Un plan de innovación o un plan de proceso hasta dónde queremos llegar y cuál es el camino para llegar allí. Y con qué recursos y de qué manera, eso evidentemente adecuado, ¿no? Ya todos conocemos que aquí tenemos un entorno de pymes y no siempre es fácil, pero esa reflexión hay que hacerla. Esa reflexión todos de una u otra manera creo que la tienen que hacer y tienen que tener buenos partners y tienen que tener buenos compañeros de viaje para embarcarse, porque lo que también es evidente, Aitor, que trabajar de espaldas hoy en día, trabajar de espaldas a la innovación, a la tecnología, etcétera, etcétera, pues es difícil. No voy a decir que es una empresa que está condenada a la extinción, pero hoy en día, con la competencia que hay, con la globalidad de intereses que existen, todos estamos viendo las absorciones de empresas, estamos en un momento donde es algo que la empresa se lo tiene que plantear de una manera muy seria. Pero ya no solo dar la espalda a la innovación, sino también dar la espalda al resto de compañeros. Compañeros me refiero que la competencia son compañeros, porque estamos compitiendo hoy aquí por un proyecto, pero la competencia es global. Y aquí tenemos la gran ventaja de que levantas el teléfono o coges el coche y en nada estás con un compañero que igual ya ha pasado por tu problema y te puede ayudar a solucionarlo. Entonces, hay un concepto, justamente lo que estás diciendo, hay un concepto que es competir. O sea, es competir, es cooperar y competir, ¿no? Es decir, porque como te comentaba antes, hay demandas, necesidades, problemas comunes, que eso es algo que, oye, ¿por qué no? Si yo voy solo, seguramente me va a costar más recursos, más tiempo, voy a ser más ineficiente, pero si voy acompañado, oye, y si voy acompañado y tengo que ir acompañado con empresas de mi sector que concurro en X mercados, oye, pues es que para esto, si tenemos esa visión, creo que también hay que tener una visión abierta. Creo que también aquí, y sobre todo aquí, en la zona de Levante nos cuesta mucho esto. El tema de egos también está por medio de que no voy a decirle todo a eso es, claro. Hombre, es evidente, ¿no? Que todo el mundo en su empresa, pues la estrategia más confidencial, más importante, tampoco hay que compartirla, yo no. Pero uno tiene que abrir su punto de vista, su foco, y tiene que entender que no estamos en los 80 o en los 90, sino que estamos en un momento donde te tienes que subir a todos los carros que te proporcionen recursos, que te proporcionen conocimientos, porque si no, ya te digo que la cosa se va a hacer muy difícil. Y ahora, para terminar, Jesús, la pregunta más difícil que podemos hacer de hoy. Llevas 10 años en el clúster. ¿Qué consejo te darías a Jesús que arrancó en el clúster? A ver, yo el consejo que le daría es que de alguna manera lo hago, todo lo que me lo permite, pero yo creo que la clave es salir, escuchar, hablar. Yo seguramente dentro de mi día a día lo que es interactuar con terceros, correo, teléfono, videollamadas, reuniones, ocupa gran parte de mi trabajo, pero creo que eso debe ser aún más, es decir, tener la oportunidad, como es hasta el caso, de venir y compartir con colaboradores, hablar del sector, hablar de necesidades, hablar con otros clústeres, hablar con centros tecnológicos, escuchar, y sobre todo escuchar mucho. Escuchar, porque yo creo que, como te comentaba, para mí, salir fuera de nuestro entorno habitual, de nuestra oficina, de nuestro despacho, de nuestra fábrica, es esencial, y en el nuestro también. Y sobre todo nosotros tenemos que estar muy en contacto con todo el sector para saber muy bien qué hacemos o qué no hacemos o por dónde vamos, como cualquier otra empresa. Entonces yo creo que es salir, escuchar y aprender mucho. Perfecto, Jesús, parece un placer tenerte hoy aquí. Solo me queda que despidas hoy el capítulo del Campamento Base como quieras, un consejo, una reflexión, como tú decías. La cámara es tuya. Gracias, Aitor. Bueno, pues yo como despedida yo me quedaría con un mensaje claro, y el mensaje claro es que dirigido a las empresas. Yo creo que las empresas lo que
Creo que existen oportunidades de hacer cosas diferentes, oportunidades de ver a otros horizontes, de ver cosas nuevas, de compartir, de aprender, y creo que aprovechar esas oportunidades sin ninguna duda es algo positivo para la organización, porque es en definitiva salir un poco de la caja y aprender, que sin duda va a ser favorable. Damos por finalizada la charla de hoy y a vosotros también muchas gracias por estar ahí, espero que os haya gustado, nos vemos al siguiente campamento base.